de la tabla periódica. Historia de la tabla periódica. Evolución cronológica de la tabla periódica. Vamos a ver, como es una parte introductoria es esto. ¿Qué nos dice? La actual tabla periódica que nosotros conocemos es consecuencia del trabajo de muchos científicos que han logrado caracterizar los elementos químicos en sus propiedades y relaciones de combinación con otros elementos químicos para formar compuestos. Entonces, como tú ves, esta tabla periódica no ha sido solamente la idea de uno, sino de uno y otro científico. Cada aporte que ha dado cada uno ha servido para el otro, para que pueda afianzar y mejorar, y a lo que tenemos actualmente en nuestra tabla periódica. Y esta tabla periódica que actualmente tenemos no significa que ahí no me va a quedar. Entonces, pues, va a haber estos científicos contemporáneos que vienen ahora, también encontrarán ciertas características y tal vez más adelante ya tengamos otra nueva tabla periódica actual. Muy bien, ¿qué más? Hasta el año 1800 ya se conocía la existencia de casi del 50% de los elementos químicos que conocemos en la actualidad. Cuando ya se conocía el 50% de los elementos químicos, esto dio lugar a que muchos científicos hicieran ya desde a partir de ahí esfuerzos para sistematizar la información acumulada por otros científicos y se obtuviera como resultado la tabla periódica que hoy conocemos. Así nace, pues, ¿no? Ya cuando ya se tenía ya la mitad de los elementos químicos que nosotros conocemos y con toda la información que teníamos de los otros científicos, eso es lo que ha dado a lugar para encontrar esta tabla periódica. Veamos entonces quiénes han contribuido pues a esto. Acá tenemos una línea de tiempo, tenemos por ejemplo 1814 John Berzelius, que dice clasificó a los elementos según su electronegatividad, ¿no? En metales y no metales, en electropositivos y electronegativos. 1815 William Crookes propuso el ordenamiento en base al hidrógeno. 1820 Johann Dobereiner propuso el ordenamiento a base de tríadas, ¿no? Las conocidas triadas. Ahí tenemos dos triadas que tenían ciertas propiedades que vamos a ver ya. 1864. Nylans propuso el ordenamiento según las masas atómicas. Ahí tenemos. Primer elemento, cada octavo elemento se repetía la propiedad, ¿no? Y la ley se llamaba ley de las octavas. 1869. Viene el padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev, que clasificó los elementos en base a sus propiedades químicas. Y 1914, ley periódica Moseley ordenó los elementos según su número atómico. Bueno, más o menos tenemos una referencia de lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, sin más preámbulo, empezamos pues con Berzelius. Johannes Jacob Berzelius. Ahí lo tenemos a John Jacob Berzelius, 1813, básicamente. Él clasificó los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. Básicamente esa es la idea que ha hecho. Y también está William Crookes, 1815, sostuvo que el hidrógeno era la materia prima para obtención de los demás elementos químicos. Ahora sí viene la explicación de cada uno de ellos. Entonces empecemos con John Jacob Berzelius. John Jacob Berzelius en el año de 1814 clasificó a los elementos en electropositivos. Electropositivos eran aquellos átomos que perdían electrones, que eran los metales. Los que perdían electrones los ha llamado electropositivos. Estos eran los metales.
Y electronegativos eran los que ganaban electrones, y esto eran los no metales. En el año de 1818, lo que hace Berzelius también es cambiar la nomenclatura que había dado John Dalton en círculos. El hidrógeno era un círculo con una bolita, cambia eso. Todo esto lo que ha dado John Dalton, por ejemplo, el nitrógeno era un círculo trazado por la diagonal, el carbono era un círculo pintado, el oxígeno simplemente era un círculo, el fósforo era de esta forma. Esta nomenclatura de círculo de Dalton, entonces Berzelius lo cambia por letras. Ahí está. Berzelius al hidrógeno ya su símbolo es H, nitrógeno N, carbono C, oxígeno O, fósforo P, zinc ZN, cobre Cu. Entonces, año 1818, no te olvides. Cambia de la nomenclatura de círculos a letras, tomando como iniciales el nombre de latín de cada elemento, ¿no? ¿Qué más? Perfecciona los pesos atómicos calculados hasta el momento. Habían hallado anteriormente ya sus pesos atómicos de algunos elementos, pero Berzelius lo perfecciona y da un valor mucho más aproximado, ¿no? Muy bien, entonces no olvidarnos de John Jacob Berzelius, todo lo que ha contribuido a la tabla periódica. Ya está. Aquí está. Metales y no metales. Pues no, es la idea que ha hecho Berzelius. Dividió los elementos naturales en dos grupos de metales y no metales. Electropositivos y electronegativos. Los elementos metálicos eran los que tenían cierto brillo característico, también nos decían. Eran los que son maleables, que se convierten en láminas, y dúctiles, los que se convierten en hilos, conducían el calor y la electricidad. Justo las propiedades de los metales, ¿no? Y él lo llamó pues los electropositivos, y los no metales eran los que tenían diversos aspectos físicos, no conducían calor ni electricidad, y esto eran los electronegativos, los que ganaban electrones, ¿no? Pues no olvidarnos eso. Ahora viene William Proust. William Proust en el año de 1815 publicó lo que se conoce como la hipótesis de Proust. Proust pretende explicar que el hidrógeno es el único elemento fundamental, siendo los otros múltiplos de este. O sea, por ejemplo, el litio era un múltiplo del hidrógeno. O sea, este hidrógeno era el generador de todos, según Proust, ¿no? El que daba origen a todos los elementos. 3 hidrógenos, allá litio, 4 hidrógenos, boro y así. El hidrógeno era el generador de todos los elementos. Por eso él nos dice que el hidrógeno es el elemento fundamental, esencial, siendo múltiplos, toditos eran múltiplos de este hidrógeno. No pudo explicar los pesos atómicos decimales, él no pudo explicar esa situación. Entonces, no olvidarnos nada más la hipótesis de Proust, que es generador de hidrógeno, ¿ya? Pues importante. Vamos a otros dos grandes que han logrado clasificar, también aportar a la tabla periódica actual. Uno de ellos es Johann Dobereiner, ¿no? Johann Dobereiner en el año de 1829. Y tenemos Alexander Chancortois, ¿no? Año 1862. Vamos a hablar de estos dos grandes ahora, Dobereiner y Chancortois. Uno de ellos las tríadas y el otro ¿no? El caracol telúrico. Tríadas de Dobereiner en 1829. ¿Qué tenemos al respecto? Mira, a ver, en el año de 1829, Dobereiner es alemán, el químico alemán Johann Dobereiner observó la existencia de grupos de 3 elementos químicos. Lo ha agrupado de 3 elementos químicos. Estos 3 elementos químicos se caracterizaban por tener propiedades, recuerda, propiedades físicas y químicas semejantes. Lo ha agrupado de 3 en 3, pero ellos tenían propiedades físicas y químicas semejantes.
o en algunos casos mostraban una variación gradual de estas propiedades. Ya se acercaban las propiedades, eran cercanas las propiedades a veces. Sobre la base de estas observaciones clasificó los elementos en grupo de 3, a las que llamó triadas, no te vayas a olvidar. Entonces, el alemán Johann Dobereiner clasificó de 3 en 3, ese grupo de 3 en 3 se llamó triadas. Recuérdate que estas triadas tenían propiedades físicas y químicas semejantes, aunque algunos tenían una variación cercana, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, ¿qué más tienes que recordarte? ¿Qué se cumplía? Otro aspecto importante, algo importante que tienes que tener en cuenta de las triadas de Dobereiner es que el peso atómico del elemento central de cada triada, el peso atómico del centro, era aproximadamente igual a la semisuma de los pesos atómicos de los otros dos elementos químicos. Semisuma, cuando me dice, vamos a sumar los dos extremos, elemento A, digamos el extremo A, el extremo C entre 2. Ya, o también podríamos decirlo el promedio. Es el promedio de los otros dos elementos químicos. También podemos decir es la media aritmética de los otros dos elementos químicos, ¿ya? Y con otra palabra, la semisuma de los pesos atómicos de los otros dos elementos. Veamos algunas triadas de Dobereiner. A ver, la primera triada, ahí lo tenemos. Está el litio, sodio y potasio. Esta es la primera triada, cuyo peso atómico de litio es 7, de sodio 23 y del potasio 39. Entonces, ¿qué se cumplía? En primer lugar, no te olvides, están agrupadas de 3 en 3, ahí está. Se llaman triadas. ¿Qué más? Estos tres tienen propiedades físicas y químicas semejantes. Y otro aspecto es que el peso atómico de este central va a ser, ¿no?, la semisuma de los dos extremos. Ahí está. O sea, el peso atómico en este caso del sodio, que es 23, va a ser la semisuma del litio, que es 7 más 39. 7 más 39, 46, 46 entre 2, 23. Ahí está. Entonces, eso se cumplía en la triada. Segunda triada. Ahí tenemos, a ver, al calcio, estroncio y bario. Entonces, se va a cumplir que el peso atómico del estroncio va a ser la semisuma del peso atómico del calcio más el bario, ¿no? Ahí lo tenemos, a ver, ahí está, el peso atómico del estroncio, que es 87,6, pero ahí dice por eso aproximadamente, a veces daba, a veces no, aproximadamente, ¿no? Entonces, a ver, va a ser el peso atómico del estroncio, vamos a hallar entonces ya 40 más 137, entre 2 sale 88,5. Se aproximaba, se acercaba, está un poco alejado, ¿no? Pero ya. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, hay una nota ahí abajo que dice, hacia el año 1850, los químicos habían llegado a identificar unos 20 triadas. Importante, puede preguntarte esto. ¿Hasta cuántas triadas logró identificar Dobereiner? Entonces, ahí está la respuesta, 20 triadas. Ya está. Otra pregunta que te puede hacer, ¿por qué se descartó? Aquí está. Se descartó esta forma de agrupar porque se descubrieron nuevos elementos cuyas propiedades no cumplían con las triadas. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿por qué se descartó? Descubrieron nuevos elementos que no cumplían las propiedades de las triadas. O sea, ¿qué propiedades? Que todos tenían propiedades físicas y químicas semejantes, eso no se cumplía tal vez. Y también no se cumplía que el peso atómico del centro se aproximaba a la semisuma de los extremos, ¿no? Muy bien, esperando que esto esté claro, pasamos entonces a lo que nos ha dado Johann Dobereiner. Bueno, entonces el peso atómico de los dos extremos entre 2, ¿ve? Peso atómico de A más peso atómico de B entre 2, nos sale el centro. El centro, y ahí tenemos el ejemplo y también ya lo hemos visto. Y ahí tenemos más, ¿no? Más triadas. Entonces, así triadas
se ha logrado formar, ¿cuántas triadas nos decía? Se ha logrado observar como 20 triadas, ¿no? Como 20 triadas. No te olvides esos datos importantes. Vamos entonces ahora al ordenamiento helicoidal del tornillo telúrico de Chancortois, 1862. Entonces, Chancortois es francés. El geólogo francés propone una clasificación periódica de los elementos en forma de hélice. La hélice es importante analizar, ¿no? Una hélice es como si fuera una circunferencia, pero has iniciado en un punto y cuando ya das una vuelta estás un poco abajo o puede ser un poco arriba. Eso es una hélice, ¿no? Una vuelta, pero ya cambia, ¿no? El punto inicial baja de orden o aumenta de orden. Eso es una hélice. Entonces, propone ese tipo de clasificación Chancortois, que llamó caracol telúrico, ¿no? Entonces, él en un cilindro trazó una hélice con un ángulo de 45 y sobre la base en ella fue colocado los elementos. Y en función, eso lo que ha agrupado ha estado en función creciente a sus pesos atómicos. Aquí esto es importante. Cómo estaban ordenados, ¿no? En este caso el tornillo telúrico o el llamado caracol telúrico. Estaba ordenado en función creciente a sus pesos atómicos. Si quieres un poco más, allá el ángulo que ha formado es 45 grados. ¿Qué ha utilizado? ¿Qué figura geométrica ha utilizado? No te vayas a olvidar, es un cilindro, ¿no? Cilindro. ¿Cómo? ¿Qué forma tenía esa clasificación? Una forma, una hélice. Era la forma, una hélice que se llamó caracol telúrico. Y no te olvides que estaba en función creciente a sus pesos atómicos, o sea, en forma ordenada a sus pesos atómicos. De tal manera, y no solo eso, que cada línea vertical, había una línea vertical llamada generatriz, interceptaba los elementos con propiedades semejantes. Si había una línea, esta línea que se llamaba generatriz, esta línea unía a los elementos que tenían las mismas propiedades semejantes, ¿no? Vamos a verlo, a ver. Ahí está. Este de aquí es pues la generatriz. Aquí, de acuerdo a lo que observamos, podemos ver que el litio, sodio y potasio tienen las mismas propiedades semejantes. ¿Quién más? El berilio, magnesio y el calcio tienen propiedades semejantes, ¿de acuerdo? A ver, acá hay otro. El flúor y el calcio, y el flúor y el cloro, el oxígeno y el selenio, el nitrógeno y el fósforo, ¿ve? Acá estos tres elementos, carbono, silicio y el titanio, tenían propiedades semejantes. Este es el cilindro. Entonces, el ángulo que está formando es 45 grados. La forma que tiene se llama caracol telúrico. Tiene la forma de un hélice, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí. Muy bien. Ahí lo tenemos. Eso es la generatriz. Estas líneas que tú ves se llaman generatriz. Y estaban ordenados de acuerdo a su peso atómico creciente. Acá está en 3D, pues puedes observarlo bien, ¿ya ves? ¿Cómo es el hélice que está formando? Es un giro de 45 grados. Bueno, no olvidarte entonces eso. Es importante. Ya está. Entonces ahí seguimos hablando del tornillo de los elementos o el hélice, ¿no? De Alexander Emile Bugger Chancortois. Bueno, en el año de 1864 construyó un hélice de papel. No te olvides eso. Ha construido un hélice de papel en la que los elementos conocidos estaba ordenado de acuerdo a sus pesos atómicos. Peso atómico o masa atómica. No te vayas a olvidar. Cuando la hélice estaba enrollada sobre un cilindro vertical,
se encontraron correspondencia cada 16 unidades. ¿Ah? Recuérdate entonces, a ver, ¿qué cosa es importante hasta aquí? Que construyó un hélice de papel, ¿no? Ordenados de acuerdo al peso atómico. Y si quieres saber un poco más, había una correspondencia de cada 16 unidades. Ya sabemos que estos elementos, los que estaban unidos correspondientemente, tenían pues propiedades similares, ¿no? Eran elementos similares. Por eso es que se encontraban en la misma generatriz. Y obviamente estaban en función periódica, ordenados, ¿no? Muy bien. Ahí lo tenemos. Acá tenemos, ahí está lo que ha diseñado el hélice de papel. Muy bien. Muy bien, esperando también que sobre el caracol telúrico esté claro. Pasamos entonces, también se le conoce como tornillo telúrico. Pasamos entonces, acá hay un poco más del anillo de Chancortois, también se le conoce como el anillo de Chancortois, caracol telúrico, ¿no? Tornillo telúrico y etcétera. Chancortois dispuso los elementos litio, sodio, potasio, cuyas propiedades son similares, lo mismo que berilio, magnesio y calcio. Es lo que te explicaba. Los que están en la misma generatriz es porque tenían las mismas propiedades. Ahora sí, terminando estos dos, pasamos a dos grandes más, que es Alexander Nylans, año 1864. Nylans ordenó los elementos químicos en octavas, es decir, en grupo de 7 en 7 según sus pesos atómicos. Ya detallaremos esto ahorita. Por el momento ahí. Otro grande es Julius Lothar Meyer. Como sabemos que también publica al mismo tiempo que Dmitri Mendeleev, ¿no? Él ordena los elementos químicos en orden creciente a sus pesos atómicos y sus volúmenes atómicos. No olvidarte. Estos dos grandes nos toca detallar algunos datos más. Entonces empezamos con Ley de las Octavas de John Nylans, 1864. Nylans es inglés. El inglés John Alexander Nylans ordenó los elementos químicos con sus pesos atómicos crecientes. También en forma creciente sus pesos atómicos. Él formó 7 elementos y observó que el octavo elemento tenía propiedad similar al primero. O sea, cada 7 elementos se repetían, ¿no? Pues el primer elemento tenía la misma propiedad que el octavo elemento. El segundo elemento tenía la misma propiedad que el noveno. Es por eso que se llama octavas de Nylans, porque el octavo elemento tenía la misma propiedad que el primero. Tal como se repite, nos dice la octava nota de la escala musical, recuerda. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7. Y de ahí se repite otra vez do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Ves? A esta clasificación se le llamó ley de las octavas. Ley de las octavas, ¿por qué? Porque el octavo elemento tenía la propiedad similar que el primero, pero están agrupados de 7 en 7, no te olvides. Actualmente, las octavas de Nylans se pueden observar en la tabla periódica. Actualmente, en esta tabla periódica actual podemos observar en dónde están, en el segundo y tercer periodo. Recuérdate, en el segundo y tercer periodo podemos todavía observar las octavas de Nylans, obviamente quitándolo, por eso nos dice acá, exceptuando a los gases nobles. Sin considerar los gases nobles, vamos a encontrar en la tabla periódica, en el segundo y tercer periodo, ahí van a estar las octavas de Nylans. No olvidarlos. El aporte de Nylans radica en haber sido el primero en introducir el concepto de periodicidad de las propiedades de los elementos químicos. ¿Qué más podemos ver? Ahí tenemos pues las octavas de Nylans. La primera serie
que estaba formada por litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Estaban ordenados de acuerdo a sus pesos atómicos. La segunda, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro, y también de acuerdo a su peso atómico. Bueno, de aquí podemos observar que solamente estas dos propiedades, estas dos cumplían, pues, ¿no? Con las octavas de Needham. Los demás no cumplían, ¿ya? Los demás no cumplían esas propiedades. Ya, lo importante aquí que no tienes que olvidarte es que están ordenados de 7 en 7. 1, 2, de 7 en 7. 7, 7, 7. Otras cosas, que el primer elemento, por ejemplo, acá litio, tenía la misma propiedad que el octavo elemento. O sea, cada 8 se repetían las propiedades. Del berilio hasta el magnesio hay 8 elementos y se repite la propiedad. Del boro al aluminio pasan 8 elementos para que se repite la propiedad. Entonces, si esto es el primer elemento, si el boro fuera el primer elemento, el octavo es el aluminio. Cada 8 se repiten sus propiedades. Y es por eso que su nombre es octavas de Needham, aunque estén agrupados de 7 en 7. Esta propuesta de Needham, conocida como las octavas, solo cumplió en las dos primeras series. Ahí está. Te vayas a olvidar. Solo cumplió en las dos primeras series. Ya está. Las octavas de Needham solo se cumplen a cabalidad hasta llegar al calcio, exactamente. Quiere ser más específico, hasta aquí nada más dice se cumplía. Pero si hablamos de series, solamente se cumplen estos dos, porque en este tercero ya no se cumple. Pero a cabalidad, con exactitud, solo hasta acá, hasta el calcio. Y poco a poco experimentan irregularidades a medida que avanza y después de este elemento. Ya no cumple, quiere decir, mucha irregularidad. Entonces, las leyes de las octavas, que está en el año 1863, John Needham propuso que los elementos se ordenan en octavas, ya que se observó, según el aumento de la masa atómica o peso atómico, se repetían, ¿no? A ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Esto un poquito a algunos les complica. Cuando dice a ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos, no quiere decir que están agrupados de 8 en 8. Ya esto está explicado. Quiere decir que el octavo elemento tenía la misma propiedad que el primer elemento. O sea, cada 8 había las mismas propiedades. Acá tenemos, muy bien, esperando que también esta contribución de Needham, conocido como la tabla periódica de las octavas de Needham, esté claro. Pasamos entonces a Lothar Meyer. La tabla de Lothar Meyer, publicada en el año de 1869. Meyer es alemán, recuérdate, alemán. Es alemán. En cambio, el otro es ruso. Ahorita vamos a ver. El químico alemán Lothar Meyer publicó en el año de 1864 una tabla periódica incompleta que lo amplió en el año de 1869 hasta incluir 55 elementos de los 63 que existían. En su tabla ya estaba incluidos 55 elementos, pero existían 63 hasta esa época. Ordenados en grupos, él ha ordenado en grupos. Esto es importante, por eso está de negro, haciendo hincapié a las propiedades físicas. Entonces, Lothar Meyer dio gran importancia a las propiedades físicas. O sea, eso quiere decir, si en un momento, por ejemplo, una pregunta puede ser, y te puedes confundir con Mendeleev, te va a preguntar, ¿quién, no? ¿Quién ¿cómo podríamos decir? ¿Quién, por ejemplo, al realizar la tabla periódica, dio importancia a las propiedades físicas? Entonces, ya, pues tú sabes quién dio mucha importancia, dio hincapié
a las propiedades físicas es Lothar Meyer. Incluso te pueden decir algo más. Es un alemán, ¿no? Ya está. Ya te dice, si es un alemán, ya está hablando pues de Lothar Meyer. ¿Qué más? Pone de manifiesto que se obtiene curvas periódicas al representar el peso atómico. O sea que con esto quiere decir que los elementos también él ordena en función a su peso atómico. También en función a su peso atómico. ¿No? Y eran periódicos, o sea, se repetían, ¿no? Tales, entonces, él utiliza también el volumen atómico. Aparte de utilizar el peso atómico, también utiliza el volumen atómico, considerando que el volumen ocupado por determinados pesos atómicos físicos de diversos elementos. O sea, el volumen que ocupa un elemento era el peso atómico de diverso elemento, de tal elemento, ¿no? También toma en consideración, como estamos hablando de propiedades físicas, el punto de fusión, punto de ebullición, la volatilidad, la maleabilidad, la fragilidad y el comportamiento electroquímico. Estas son propiedades físicas. Meyer publicó su trabajo en el año de 1870 mediante gráfica. Hay una gráfica que es volumen atómico versus peso atómico. Entonces te puede preguntar, la tabla del, por ejemplo, de Lothar Meyer es una tabla de volumen atómico versus peso atómico verdadero. Recuérdate, a volumen atómico versus peso atómico, masa atómica. ¿Qué más podemos decir? Lothar Meyer publicó, al igual que Mendeleev, en la misma fecha publicado, su propia tabla de mayor a menor masa en el año de 1870. Tanto Mendeleev como Meyer ordenaron los elementos según su masa atómica. Los dos, mira, ve. También que han hecho los dos, ambos dejaron espacios vacíos donde debía encajar algunos elementos hasta entonces conocidos. Entonces, los dos han dejado espacios. Pero la pregunta será entonces, ¿por qué a Mendeleev lo han considerado como padre de la tabla periódica y no a Lothar Meyer? Hay dos respuestas básicas, bueno, que ya te voy a dar. Solo recuérdate que Lothar Meyer, ¿no? También ordena en función a su masa o peso atómico. Deja espacios. ¿Qué más nos recordamos de Lothar Meyer? Que utiliza las propiedades físicas, ¿no? Y el volumen atómico, recuérdate. Muy bien. Entonces ahí tenemos la tabla periódica de Julius Lothar Meyer, ¿no? El alemán. Ahí está su tabla periódica que también deja espacios vacíos para elementos que todavía no se descubrían hasta entonces. ¿Ves? Bueno, a ver. Lothar Meyer ordenó según su peso atómico o masa atómica creciente. Y ahí está bien claro. Él dejó espacios vacíos en la tabla, en su tabla, pero no predijo dicha existencia. Tal vez por eso, ahí está, ya encontramos una razón. No ha predicho sus propiedades de este elemento. Bueno, vamos a ver por qué razón será. A ver, usted sacará las conclusiones. Muy bien, esperando que también hasta ahí lo están entendiendo, vamos a ingresar a Dmitri Mendeleev, el año 1869, que propuso la primera ley periódica de los elementos químicos al ordenarlos según su peso atómico en forma creciente. Entonces, ¿quién le corresponde la primera ley periódica? Es a Dmitri Mendeleev. Crea una ley que la ley dice que la tabla periódica está ordenada en función periódica a sus pesos atómicos. Y ahora viene otro grande que es Henry Moseley. Año 1913, perfeccionó el fundamento de la tabla periódica, concluyendo que las propiedades de los elementos son en función a su número atómico. Muy bien, entonces vamos a hablar de estos dos grandes, casi ya dando la perfección de la tabla periódica y también dando a entender por qué a Dmitri Mendeleev lo han considerado como como padre de la tabla periódica
y no a Lothar Meyer, si publicaron al mismo año, creo que un año atrás es Lothar Meyer, pero con las mismas ideas, ¿no? Entonces vamos a ver eso también.